Muy bien, hermanos, son las 12:15, pero yo sé que tenemos hambre de la palabra de Dios. Así que no nos vamos a ir con hambre, ¿verdad? A veces nos ha tocado viajar a algunos. Yo sé que muchos de ustedes han vivido esta experiencia, yo la he vivido, en que tenemos que viajar a un lugar donde no conocemos y empezamos a la persona que vamos a visitar a pedirle indicaciones de cómo llegar. Aquí en los Estados Unidos y en otros lugares es fácil para aquellos que tienen un Navigator, aunque a veces algunos el Navigator lo que hace es que los hace perder más. Ha pasado. Tuvimos unos visitantes que trajeron un Navigator y estuvieron casi hasta las 2 de la mañana buscando el hotel. No sé cómo sería ese Navigator, en qué les falló. Pero cuando toca viajar en las montañas, las personas que deben de ir a lugares en las montañas o en los desiertos donde no hay calles, no hay lugares para tomar como referencia, es necesario llevar consigo un GPS, o sea, un sistema geográfico de posición. Algunas personas se guían por la posición del sol, y ahí me llama bastante la atención de cómo el pueblo de Israel fue guiado en el desierto de una manera maravillosa por Dios. Y en Éxodo capítulo 40, versículos 36 y 37 dice que ellos eran guiados por una nube. Dice, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Yo imagino el espectáculo tan grande, ver constantemente sobre el tabernáculo una nube durante el día y en la noche una bola de fuego. Dios dirigiendo su pueblo. Más detalle de esto ya lo conocemos, está en el capítulo 9 de Números, que no lo vamos a leer. Pero la realidad es que mientras esa nube permaneciera posada sobre el tabernáculo, ellos no podían moverse del lugar donde estaban. Pero ellos estaban pendientes. Cuando la nube se levantaba, ellos recogían el campamento y seguían donde la nube los guiara. Y cuando la nube se detenía, ellos armaban el campamento, la nube descendía sobre el tabernáculo donde deberían permanecer a veces un día, 2 días, a veces meses o tal vez años, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esta forma de Dios guiarlos tenía 2 aspectos: el aspecto divino y el aspecto humano. En el aspecto divino, Dios hacía conocer su voluntad a través de algo que podríamos considerarlo algo espectacular, algo dramático. Esa es la parte divina. Y la parte humana era que la gente debía estar pendiente, el pueblo miraba y obedecía. Si se levantaba la nube, había que partir. Y a través de la Biblia, Dios ha guiado a sus seguidores, a su pueblo, y Él lo hace amorosamente porque Él cuida de ellos. Dios guía a sus hijos, como decía antes, tanto individualmente como también corporalmente. Dios es el buen pastor de su pueblo, y hoy ese Dios es el mismo Dios que está dispuesto a guiarnos, tanto individualmente como guiarnos también como iglesia. La Biblia está llena de ejemplos, no solo de Dios guiando a su pueblo de una manera corporal, sino también individual. Yo les invito a abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Dice allí: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve
hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Este versículo y muchos indican que Dios habló a las personas literalmente a través del Espíritu Santo o a través de un ángel y le indicó qué debía hacer. Un sábado de noche, Laura Hatch, una joven de 17 años de Redmond, un vecindario de Seattle, fue a una reunión de adolescentes y nunca volvió a casa. Sus padres la esperaban y fueron pasando las horas. Llegó el otro día y ella no aparecía. Así que los padres de Laura se dirigieron a la estación de policía y llenaron un reporte de persona desaparecida. Temían ellos lo peor. La policía, como en muchos casos, sospechó que ella había huido, porque muchos adolescentes desaparecen, pero en realidad es que han huido con el novio o con la novia. Así que pasaron los días, llegó el lunes, el martes y el miércoles y no había señal de Laura, ni tampoco de su vehículo, un Toyota Camry. Los padres temían lo peor, pensaban que seguramente ella había muerto. Al siguiente sábado, una semana después, sus padres organizaron un equipo de voluntarios. Muchas personas fueron a buscar a Laura. Y nosotros hemos visto una y otra vez historias como estas de gente, escenas en la televisión de personas buscando a alguien desaparecido. Así que fueron a buscar todo el día, pero regresaron sin Laura. Esa misma noche, una dama llamada Chanor, madre de una de las amigas de Laura, tuvo sueños vívidos. Soñó con un área boscosa y oyó un mensaje que le decía: continúa buscando, continúa. El próximo día, el domingo, la señora Nor invitó a su hija que fueran al lugar donde fue la fiesta de jovencitos y regresaran por el camino que supuestamente tenía que recorrer Laura. Y ellas iban todo el tiempo orando, pidiéndole a Dios que les diera una señal, algo donde pudieran, que les enseñara dónde podría estar Laura. Así que mientras conducían, de un momento a otro, la señora Nor detuvo el carro y lo estacionó. Se bajó y dejó ahí su hija y caminó hacia el lado de la autopista, donde había un muro de concreto, y llegó hasta allí y se asomó. Miró hacia abajo. Cerca de 100 pies había mucha vegetación, un área boscosa como la que ella había soñado, y miró así, más hacia abajo, y allá en la copa de unos árboles notó algo. Y eso que ella notó, empezó a observarlo, a fijarse, era el carro, el Toyota Camry de Laura. Cuando pidió ayuda, llegaron allí y allí estaba, en el asiento trasero, estaba Laura. Tenía una pierna quebrada, unas cuantas costillas rotas y aún los huesos alrededor de su ojo. Pero estaba consciente. Y encontraron que tenía un coágulo en el cerebro. El neurocirujano que la trató dijo que ella pudo haber sido salva por su propia deshidratación. 8 días sin comida y sin agua hicieron que el coágulo de sangre no creciera.
Los amigos de Laura habían preparado esa noche una vigilia, pero ahora toda esta cantidad de personas, casi 100, al recibir la noticia de que la habían encontrado, saltaban de alegría. Pero la pregunta es, ¿cómo explicar este rescate milagroso? La única respuesta es a través de agentes sobrenaturales. Una voz, fuera de los procesos normales, fue que llegó a esta dama para que pudiera encontrar a Laura. El Dios de gracia que dirigió a Felipe hacia el sur, dirige y habla a mucha gente hoy. Amén. A veces no entendemos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. A veces no entendemos las cosas que nos pasan, a veces cosas dolorosas. Quizás a veces podemos sentirnos desamparados, de que Dios nos ha abandonado, nos sentimos desamparados. Pero yo debo recordarles que así también se sintió Jesús. En Mateo capítulo 27, versículo 46, siempre recordamos ese versículo donde dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos exclamando al mejor y más noble hombre que ha existido. Un hombre que estaba puro, que en él no había pecado, y aún el Hijo de Dios, proclamando la pregunta universal: ¿por qué? Y ese por qué ha salido muchas veces de nuestros labios y sale con frecuencia de los seres humanos. Un rabino llamado Aro Kushner escribió lo siguiente: solo hay una pregunta que importa. ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? Se preguntaba él. Y continuó escribiendo: todo el resto de la conversación teológica es intelectualmente divertida, como llenando un crucigrama en un periódico el domingo, o sintiéndose muy satisfecho cuando usted ha hecho que las palabras encajen en el crucigrama, pero últimamente sin la capacidad de alcanzar a la gente en lo que ellos realmente les importa. Los infortunios de la gente buena no son solo un problema para los que sufren y sus familias. Ellos son un problema para todos los que desean creer en un mundo justo, correcto y llevadero. Ellos inevitablemente se preguntan, o sea, la mayoría de gente se pregunta acerca de la bondad, la benevolencia y aún la existencia de Dios. Decir que este rabino decía que hay cosas inexplicables que ponen aún en duda la existencia de Dios en su libro El por qué las cosas malas ocurren al pueblo de Dios. Muchos, como este rabino, se olvidan del dominio de Satanás sobre este mundo. Se olvidan de la maldición del pecado. Pero en medio de todo este mundo imperfecto y de dificultades y de problemas, hay un Dios que quiere ayudar y que quiere dirigir. Se cuenta la historia, y más bien parece como una parábola de por allá del medio oeste, por allá del estado de Missouri. Dice que un campesino tenía un caballo, y un día el caballo escapó. Y ahí en ese pequeño pueblo vinieron sus vecinos, se acercaron a darle el pésame o a consolarlo por la pérdida de su caballo que escapó. Y el campesino dijo: oh no, podría ser malo o tal vez no. Es decir, podría ser que el hecho de que haya huido mi caballo podría ser malo o tal vez no. Pocos días después,
el caballo regresó a la finca acompañado de 20 caballos más. Caballos silvestres, salvajes. Entonces toda la gente del pueblo vino a felicitarlo por tener un establo de caballos. Pero pocos días después, uno de sus hijos salió montando uno de estos caballos nuevos, el cual no estaba muy domado, y el caballo se levantó en 2 patas y lanzó el joven al suelo y se quebró la pierna. De nuevo, todos los pobladores, sus vecinos, vinieron a consolarlo por el accidente. Y el campesino dijo: yo no sé, podría ser algo malo o podría ser algo bueno. En ese tiempo, la nación declaró la guerra e impuso el servicio militar obligatorio. Y vinieron al lugar y reclutaron como a 100 jóvenes, excepto el hijo del campesino, porque tenía la pierna quebrada. Entonces el campesino dijo: ahora, fue muy buena cosa que mi caballo huyera. Hay cosas que nosotros no entendemos ahora, pero quizás algún día, en la perspectiva de la eternidad, allí miraremos hacia el pasado y entenderemos muchas cosas, el porqué de muchas cosas, y nos daremos cuenta de que por ahora debemos confiar en aquel que exclamó en el Calvario: ¿por qué? Hoy no tenemos una nube ni un tabernáculo que nos dirija. Hoy no tenemos el Urim y Tumim que consultaban los israelitas para conocer la voluntad divina. Y la pregunta es: ¿cómo poder conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber qué hacer? Dios nos ha dado el Espíritu Santo, su misma presencia. Y si buscamos a Dios de todo corazón, Él nos hará conocer su divina voluntad. Y nosotros estaremos dispuestos, debemos de estar dispuestos con determinación a estar listos para obedecer al oír su voz. La pluma inspirada nos dice en el Deseado de todas las gentes: los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán después de presentarle su caso exactamente qué conducta seguir, y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza, y se les impartirá poder para obedecer, para servir según Cristo prometió. Nosotros podemos confiar en Dios y ir a Él. Dice aquí la pluma inspirada: ellos sabrán. La pregunta es: ¿cómo sabrán? Dios tiene 1000 maneras de manifestarse a nosotros. Muchas veces con una palabra de la Escritura, o con un amigo, o con una fuerte impresión, pero sabremos, porque el pueblo de Dios siempre ha sabido y siempre ha sido dirigido por Él cuando le busca. Vamos a leer el último versículo en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Las últimas palabras de Moisés, Deuteronomio 33, 27. Dice: el Eterno es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Vivimos en tiempos inciertos, especialmente cuando se empieza un nuevo año, la gente tiene temores. Cuando vamos a las noticias, donde quiera que miramos las noticias, y es en el ámbito internacional, se está hablando de guerra, se está hablando de calamidades, del calentamiento global. Y si es nacional, empieza a hablarnos de la posibilidad, seguramente, de un ataque terrorista,
de enfermedades que se multiplican, de atentados de jóvenes en las escuelas o en las universidades. En ningún momento se sabe cuándo y dónde va a ser el próximo. Y el ser humano lucha por problemas. Los gobernantes, los líderes de las naciones que dirigen las naciones luchan tratando de resolver problemas complejos, difíciles, que desafían la solución humana. A principios de año la revista Time publicó una historia titulada América la ansiosa. Y por dentro la revista empezó con el título Una nación nerviosa. Y la revista Newsweek en su cubierta colocó el título La ansiedad y su cerebro. Y decía allí cómo viviendo con temor afecta la mente y el cuerpo. Y esos son los temas que en una sociedad rápida y de competencia y de expectativas muchas veces demasiado altas o expectativas a veces innecesarias llenan a la gente de angustia, de estrés. Y el negocio en los Estados Unidos de la venta de pastillas para la angustia, para el estrés, para la depresión, para la angustia ha crecido tanto por montones. Los antidepresivos como el Prozac y el Xanax registran ventas por millones. ¿Dónde podemos encontrar seguridad en tiempos como estos? ¿Dónde podemos encontrar, dónde iremos a buscar un refugio seguro? Eso lo está en Cristo Jesús. La roca sólida, el Dios eterno, como dice este versículo 27, el Dios eterno que está por encima del concepto del tiempo y espacio. Y sin embargo, este mundo pequeño, lleno de maldición, promete, por propagandas y a través de gente, promete ser refugio para la raza humana. Pero aunque todo falle, aunque todos los métodos que se busquen fallen, Dios nunca falla. Aunque todo tiemble, Él no cambia. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y solo en Dios y solo en Dios está el lugar seguro, el refugio seguro para tiempos peligrosos. Además, en el versículo Él promete, y acá abajo, brazos eternos. Qué lindo versículo. El Dios eterno es tu refugio, y acá abajo, brazos eternos. Cuando hemos cogido a nuestros hijos para ayudarles a andar, hay gente que le dice, haga un solito, ponen el niño y el niño trata de coger el equilibrio. Pasan los días y después el niño tomamos por debajo de sus bracitos nuestros brazos para ayudarlo a caminar. Nosotros podemos, como niños, sentir los brazos de Dios sosteniéndonos. Acá abajo dice, brazos eternos. Es decir, Dios es nuestro refugio, como dice aquí, eterno Dios es tu refugio, el eterno Dios. Acá abajo los brazos, es decir, que el Señor nos sustenta. Y la otra parte dice, Él echó delante de ti tus enemigos. No sé cuáles sean tus enemigos, si es la angustia, si es el temor, si es la preocupación, si es la duda, si es la ansiedad, pero Dios puede ayudarte a vencer. Hay temores acerca del futuro. Hay personas que cuando piensan en el futuro y se le pregunta a una persona cuáles son sus planes, la mayoría de gente dice, bueno, acabar de pagar mi casa, jubilarme, asegurar mi futuro, asegurar el futuro de los hijos. Por lo general, el futuro se concentra en cuestiones económicas. Pero nosotros necesitamos de involucrar a Dios en nuestro futuro. Que nuestro futuro sea de crecer en Él y de ayudar a que nuestra familia sean familias llenas de Dios y del Espíritu Santo. La duda, encontramos en este versículo una maravillosa trilogía de esperanza. Dios nuestro refugio, Dios nuestro sustentador, Dios nuestra victoria. Tres elementos en este versículo, las últimas palabras de Moisés para el pueblo. Dios quiera que en el año
2008. Desde ahora mantengamos siempre confiando en el Señor, para que el Señor nos llene de gozo, de paz, de seguridad y de esperanza. No importa qué ocurra, no importa lo que pase, el cristiano puede estar lleno de gozo. El cristiano puede andar siempre con una sonrisa, porque anda con Cristo. Como decía la lectura bíblica, y oiréis a vuestra espalda una voz que diga: este es el camino, andad por él, no torcéis ni a derecha ni torcéis a la izquierda. Dios quiera que nuestra oración sea: Jesús, quiero vivir en todo momento contigo. Que a través de tu Santo Espíritu mores en mí y que pueda brotar de mi ser gozo, alegría, sabiduría y ser a través de una consagración, una bendición para la familia, para los vecinos, para la iglesia y para el mundo entero. Que Dios les bendiga.